Hola cuervitos, acabo de llegar a mi casa después de ver La Hora de la Desaparición o Weapons para los Cuates. Un día una profesora llega a su salón para dar sus clases con normalidad, pero solo llega un alumno. Así es como se enteran que los otros 17 niños han desaparecido y lo único que se tiene como pistas son algunas grabaciones de seguridad de ellos mismos saliendo de sus casas a las 2:17 de la mañana, corriendo de una forma peculiar. Lo más interesante de esta película es la forma de contar la historia. Está dividida en capítulos y cada uno trata el conflicto desde la perspectiva de un personaje diferente. Así tenemos capítulos donde la protagonista es la profesora, en otro es el padre de familia, en otro es el director de la escuela y también tenemos uno del niño que no desapareció, que es Alex. O sea, al final, cada personaje involucrado directamente en el conflicto tiene su propio capítulo. Al ser una historia donde su resolución no requiere de tanta investigación por parte de los protagonistas, es una forma acertada de presentar la historia. Ver los mismos acontecimientos desde diferentes perspectivas o ver diferentes vivencias en los mismos días. Literalmente, el padre de familia resuelve el caso, bueno, no el caso, pero sí en dónde están los niños en unos 10 minutos. Pero como no podían hacer un cortometraje, decidieron hacer una película y hacerlo así. No, mentira. Pero sí encuentran muy rápido, bueno, el padre de familia sí encuentra muy rápido en dónde están los niños. Solo observa la dirección en la que se fue su hijo y otra de las niñas desaparecidas y encuentra el punto medio en ambos caminos, que, spoiler, es la casa de Alex. Pero lo importante aquí no es ver en dónde están los niños, sino cómo se desarrolla la historia. El chiste es que el espectador vaya descubriendo la verdad junto con todos los personajes, metiendo en cada capítulo elementos reveladores, como la primera aparición del antagonista, una anciana excéntrica. Esto sucede cuando la profesora se la imagina en el techo de su cuarto después de haber tenido una pesadilla, o cuando el padre de familia que descubre el paradero de los niños sueña con su hijo que lo conduce hasta una casa, la de Alex, y arriba de esta aparece un arma con la hora en que desaparecieron todos los niños. Aquí lo importante es la casa y el arma, no la hora que aparece en ella. Así que no sé por qué le pusieron la hora de la desaparición en español, pero bueno, suena bien. Tal vez un poquito mejor que Weapons, aunque Weapons tiene más sentido. Eso sí, en lo que no le encuentro mucho sentido es en que la profesora se imagina a la anciana en su habitación o que el padre de familia sueñe esa casa o el arma, porque realmente la profesora nunca ha visto a la anciana y el padre de familia tampoco conoce esa casa, entonces no tiene mucho sentido que sueñen, bueno, que él sueñe eso y ella se imagine a la anciana. Y tampoco es como que el padre de familia conozca el plan de la anciana, que es usar a las personas como una especie de arma. Entonces no tiene mucho sentido que sueñe un arma. No sé por qué lo hace. Realmente es a lo único de la peli que no le encuentro tanto sentido. Pero bueno, a lo largo de los capítulos van apareciendo otros elementos que nos van dando pistas de lo que está pasando en realidad. Mientras las historias se cruzan en algunas ocasiones y también al final, que por cierto, es brutal, a mí me encantó. Yo vi algunas opiniones de personas que decían que les había dado risa y también algunas otras partes de la película, pero es que realmente no es que dé risa la película en sí, sino que claro que como todas las películas de terror y de otros géneros, hay chistes, gente, hay chistes. Es normal que pongan algunos chistes o algunas cosas chistosas, o que hay escenas que puedan generar risa, como el final. A algunas personas les dio risa, incluyéndome a mí, pero no porque sea algo malo, sino me dio risa lo que pasa, que es, bueno, los niños persiguiendo a la anciana, ¿no? Spoiler. Sí da risa, pero al mismo tiempo es brutal. O sea, la escena, bueno, a mí me encantó. O sea, yo siento que hay algunas escenas que están hechas así, con un poco de humor, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero tampoco es como con el afán de hacer que la gente piense que es de risa. Ni siquiera creo que sea humor negro como muchas personas dicen. Entonces, creo que todas esas escenas obviamente están hechas así, a propósito. Y hablando de escenas brutales como la del final que les estaba comentando, hay otras escenas que son igual de brutales y que involucran la muerte de algunos personajes. Pero también tiene escenas memorables, como cuando la profesora se queda dormida en su auto afuera de la casa de Alex porque sospecha que algo está pasando en ese lugar y quiere observar si hay alguna anomalía. Entonces, una mujer sale de la casa con unas tijeras en la mano y camina de forma extraña hasta el auto de la profesora. Se mete y le corta un mechón de pelo.
Aquí lo que da miedo, evidentemente, es la forma antinatural de caminar de la mujer y el hecho de que no se le ve la cara, o sea, no sabemos quién es. Entonces, eso también representa una amenaza, además de que trae un cuchillo no, trae unas tijeras gigantes en la mano. Entonces, la verdad, sí da miedo esa escena. Porque además es la primera vez que vemos en la película algo así, algo que pueda ser incluso de índole paranormal, ¿no? Porque lo demás habían sido solamente pesadillas que tenían los personajes o que se imaginaban cosas, pero esa es la primera vez que vemos algo raro que está ocurriendo en la historia. O esta escena. Toda la secuencia de la persecución del director, la profesora y el padre de familia y su punto culmine es desconcertante, al igual que la aparición del director en este estado. Es impactante visualmente, pues a estas alturas no habíamos visto una escena de esa naturaleza en la peli. O sea, parece que es un zombie que está enfermo o incluso poseído. Aunque la realidad es que la anciana excéntrica, que es una bruja, le hizo una especie de vudú para controlarlo y obligarlo a asesinar a la profesora, porque ésta estaba siendo un estorbo para ella al estar investigando la desaparición de los niños. Pero, ¿qué quiere esta anciana? Esta mujer es tía de Alex y está muy enferma. Les hizo vudú a los padres del niño, a un poli, a un drogadicto y al director de la escuela. Y también a todos los niños desaparecidos para ser más fuerte y seguir viviendo, aunque no lo dicen explícitamente. También los usa para defenderse y atacar a otras personas cuando quiere, y así evitar que la descubran. De ahí el título de la película, Weapons. Yo siento también que los capítulos del policía y el drogadicto no son tan relevantes en sí, no son personajes tan importantes, pero sí hay cosas relevantes que ocurren en cada uno de sus capítulos, o sea, en los capítulos donde ellos son protagonistas, e incluso consiguen tener una subtrama entre ellos dos. Por ejemplo, en el capítulo del drogadicto vemos cómo se mete en la casa de Alex para robar algunas cosas y poderlas vender porque el tipo está hasta el cuello de deudas y empieza a escuchar ruidos en el sótano, entonces se mete y ve a los niños, sí, a los 17 niños desaparecidos, que se vuelven muy extraño, pero bueno. No es una escena que dé en particular miedo, esa parte no da miedo, pero nos sirve para revelarnos lo que algunos estábamos pensando, al menos yo, de que los niños estaban en casa de Alex. Y pues sí, obviamente ahí es donde nos enteramos en dónde están los niños. Y en el capítulo del policía somos testigos de una persecución entre el policía y el drogadicto porque el poli pensó que tenía algunas actitudes sospechosas, el cuate, el drogadicto, y toda esa rivalidad, porque se crea una especie de rivalidad, hace que todo termine en la casa de Alex, con ellos convertidos en una especie de marionetas vivientes que solamente hacen lo que la anciana quiere. Básicamente son personajes que están ahí como armas contra la profesora y el padre de familia, entonces sirve para crear esa tensión al final porque se empiezan a pelear, o sea, el drogadicto y el policía atacan a la profesora y al padre de familia y sirve justamente para, esos dos personajes sirven para crear esa tensión al final y darnos acción. Y además funciona la acción entre el policía y la profesora porque, bueno, ellos eran exnovios. Entonces, días antes de que termine el conflicto ahí en casa de Alex, que es la escena final de la película, habían tenido algo que ver. Entonces, se habían reencontrado, entonces se podía sentir más esa tensión y ese dolor, ¿no? Al final de que el policía está atacando a su ex, que es la profesora, y cómo ella se tiene que defender y le cuesta trabajo, obviamente, tener que matarlo porque sí, lo mata. Pero al principio, bueno, las marionetas son súper difíciles de asesinar. Bueno, estas personas poseídas, como le digo yo, son súper difíciles de matar. Entonces a ella le cuesta mucho trabajo, pero al final lo logra, lo consigue. Y obviamente es como, rayos, pero se querían mucho. Y tuvo que hacer eso ella para poderse defender.
Y los perros seguían y seguían. Pero bueno. Por cierto, esta mujer, o sea, la bruja es súper perturbadora. Súper perturbadora. El maquillaje, la vestimenta, todo. O sea, desde la primera aparición de ella en el cuarto de la profesora hasta en el sueño del padre de familia, que igual es súper extraño. De hecho, sin ofender a la actriz, yo pensé que era un hombre disfrazado, un travesti. Y también está esa escena donde se le presenta al drogadicto en medio del bosque. También da miedo esa escena porque al principio todavía no sabes quién es. Entonces no sabes que es una persona, bueno, una bruja, pero básicamente es una persona. Entonces al principio no sabes si es un demonio, un fantasma, quién rayos es. Y su forma de presentarse es extraña. Incluso me recordó una escena de It, que es cuando se asoma en medio de la vegetación y saluda a uno de los niños con el brazo de una persona, así todo cortado el brazo, y lo empieza a saludar con el brazo. No sé por qué me acordé. Y además los dos son pelirrojos, tanto It como la bruja. Entonces, sí, tal vez por eso me acordé un poco. Pero es muy buena escena la de cuando se le presenta la bruja al drogadicto en... Cuando se le presenta la bruja al drogadicto en el bosque. Es muy buena escena. También había escuchado de muchas personas que la película era chistosa, o que era muy lenta, o no daba miedo. Y gente, no todas las películas de terror tienen que estar llenas de screamers, ¿saben? De, oh, boo. Una buena película de terror también tiene que tener esa ambientación, ¿no? Que te meta en ese mundo surreal, en ese mundo, bueno, en el caso de esta película, que te transmitan algo con la atmósfera, que transmitan miedo a través de la atmósfera, y esta película lo hace súper bien. Sinceramente creo que es una de las mejores películas de terror este año. No es 100% terror, no es 100% terror puro, porque está mezclado con el suspenso, el misterio. Básicamente es un thriller. Entiendo que a muchos a lo mejor no les dé miedo el tema de una bruja y lo que sea, pero al final es una tipa que practica la magia negra, o sea, básicamente debe conocer al diablo. Y todo lo que hace al final sí da miedo porque controla a las personas. Literalmente es como si les quitara el alma, porque al final todo el mundo se queda raro, como que no son ellos también, ¿no? O sea, spoiler también estoy haciendo aquí. Al final no son ellos, o sea, algo raro les pasó, porque la tipa esta literalmente los usaba como muñecos vivientes. Literalmente les hacía vudú para poder usar sus cuerpos como arma, como ya lo había comentado antes. Sinceramente creo que es una película divertida, por decirlo así. A muchos les aburrió porque tarda en arrancar para presentarnos la problemática y lo que está sintiendo la profesora y lo que están sintiendo todos los personajes. Además de que la bruja me parece que sale en la segunda mitad de la película. O sea, no es como que luego sepamos qué es la amenaza, o sea, qué se están enfrentando los protagonistas. Obviamente, porque si no se quita el chiste, ¿no? O sea, ese es el chiste de la película, ver qué es lo que está sucediendo, más que en dónde están los niños, que obviamente también eso es importante, pero les digo que el papá de uno de ellos resuelve rápido en dónde están. O sea, literalmente la policía pudo haberlo hecho y no lo hicieron porque eran unos incompetentes. O sea, no era tan difícil. Yo pensé que la película iba a tener un final triste, o un final malo, más bien. Pero la verdad es que creo que es un buen final. A muchas personas tampoco les gustó porque dicen que es un poco ambiguo. Es como, no, pero no sabemos bien qué sucede o qué está sucediendo. Pero la verdad es que sí. La verdad es que sí, se cierra. O sea, se cierra el conflicto. Los niños matan a la bruja. Todos vuelven a sus casas.
y te dicen que no volvieron a ser las mismas personas. O sea, tanto los papás de Alex, que también estaban en la misma situación como los niños, no volvieron a ser iguales, y muchos de ellos ni siquiera volvieron a hablar y otros sí. Entonces ahí te dan a entender como que sus almas se fueron, se los comió, bueno, las almas se las comió la bruja, algo así. Pero sí, o sea, creo que la película está bien cerrada, ese es el final y punto. No sé qué más querían buscarle ahí toda la gente, pero sí, o sea, creo que es el final adecuado. Digo, a mí me hubiera gustado que las personas volvieran a ser normales, pero no se puede tener todo en esta vida. Pero sí, creo que es una buena película, súper, súper recomendable, y sí, definitivamente una de las mejores de este año. Esta sección es nueva en el canal, bueno, la quiero estar haciendo dependiendo cómo la reciban. Si les gusta, y si no, pues ya ni modo, a lo mejor la sigo haciendo, no lo sé. Pero aquí quiero hablar más de películas o series de terror y suspenso de forma más casual, más en general, como si estuviera hablando con mis amigos o con familia o con compañeros del trabajo, también se vale. Y no tanto meter cosas técnicas, no usar tanto tecnicismo ni tanto análisis, sino más como mis opiniones o mis primeras impresiones. O sea, literalmente acabo de ver esta película. Entonces es más esa parte, ¿no? Como más de comentar, o sea, primero la sinopsis, luego comentar, a ver qué me pareció la película, qué escenas tiene, cuáles son buenas escenas, malas, está bien la película, algo más casual. Entonces yo espero que, bueno, no sé si les guste, déjenme en comentarios si eso les gusta, o si no, yo creo que es una buena idea. Y bien, cuervitos, ¿qué les pareció la película? ¿Ya la vieron? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les gustó cómo estaba contada la historia, o sea, en capítulos? ¿O ustedes hubieran hecho algo diferente? No se olviden de cerrar la puerta con llave y revisar debajo de su cama. Hasta la próxima.